Proposiciones. Cuando hablamos de proposiciones en lógica, es importante darle una definición o poder entender de qué nos están hablando. Bien, una proposición, en primera instancia, es una expresión. Pero dicha expresión debe cumplir con algo que es o debe ser verdadero o debe ser falso, o puede cambiar su valor de verdadero a falso o de falso a verdadero. Una estructura que hace que esto sea fácil de entender es de que estamos teniendo a un sujeto, tenemos un verbo y tenemos el final de un complemento del verbo, un final de una acción. Entonces, a todo esto en conjunto es lo que nosotros le llamamos el predicado. Claro, no es una clase de idioma, una clase de lenguaje, pero una proposición, al ser una expresión como base, tiene que tener ciertas características, y una de las más importantes radica en el verbo, porque es la única forma de poderle dar una negación o una aseveración a algo. Muy bien, vamos a colocar algunos ejemplos. Cuando yo digo expresión, lógicamente aquí vamos a escribir, estamos hablando de una expresión escrita, pero la expresión puede ser verbal. Incluso puede ser una expresión con señas, porque lo que estamos viendo es la intención. O sea, si se trata de una proposición o no. Cuando no encontremos un verbo, eso me da una pauta a pensar si se trata o no de una proposición y se queda en una simple expresión. Vamos a colocar una serie de expresiones y las vamos a analizar para ver si se tratan de proposiciones o no. Bien, acá tenemos algunas expresiones. Juan, me estoy refiriendo a una persona, va. En este caso, acá tenemos el verbo ya conjugado. Va en carro. Entonces, si eso es cierto, esto será verdadero. Y si Juan no va en carro, pues tendrá un valor de falso. O sea, puede tomar los dos valores. O puedo cambiar la expresión a Juan no va en carro. Entonces, cuando se permite ese cambio de agregarle la negación, estamos ante una proposición. Pedro maneja bien. Pedro, el sujeto, maneja, el verbo ya conjugado, y estamos dando una característica. Muy bien, pero yo puedo decir Pedro no maneja bien. Ahora, si Pedro maneja bien y es cierto, pues estamos en algo verdadero, y si Pedro maneja pero no lo hace bien, la proposición que yo estoy dando es falsa. Yo, el sujeto, iré, conjugación del verbo, ir, ¿a dónde? Al supermercado. Entonces, si voy o no voy, esta proposición o esta expresión, que ahora ya sabemos que es una proposición, puede ser verdadera o falsa. Hoy no fue un buen día. ¿Quién es el sujeto? Hoy. Estamos hablando del día. No fue una conjugación del verbo. Si nos damos cuenta, ya tiene la negación. Porque yo puedo decir hoy fue un buen día o hoy no fue un buen día. Entonces, dependiendo cómo haya sido el día, puedo decir si esta expresión es verdadera o falsa. Ahora, una expresión que no tiene valor de verdadero o falso. Yo puedo decir hola, pero no puedo decir si el hola es verdadero o el hola es falso. Simplemente es una exclamación. Entonces, cuando tenemos exclamaciones, preguntas o expresiones que no contienen ningún verbo, estamos ante una expresión, no son proposiciones. ¿Qué te parece? Él me podrá dar cualquier opinión, pero yo no puedo decir si la opinión es verdadera o es falsa. Me refiero a la pregunta en sí. Entonces, no tiene un valor de verdad. ¿Quién es? No tiene un valor de verdad. O sea, el quién es no puede ser ni verdadero ni falso. Auxilio.
y si lleva los signos de exclamación, con más razón aún. Entonces, todas aquellas expresiones que llevan un verbo, y lógicamente que tienen un sujeto o que el predicado está completo, por muy corta que sea la expresión, si cumple con eso, estamos hablando de una proposición. Claro, habrán algunos enunciados o algunas expresiones que se les llaman enunciados abiertos, porque van a depender de la situación de si se convierten en una proposición o no, pero no es objeto de este video. Ahora, las expresiones que son proposiciones las podemos dividir en dos grupos: simples y compuestas. ¿Y cómo sé yo cuáles son simples? En este caso, estas 4 que tenemos acá son simples. Hablan de un solo sujeto, manejan un solo verbo y solo tienen una intención. Va en carro, maneja bien, irá al supermercado o iré al supermercado, no fue un buen día. Entonces, digamos que es más fácil definir cuáles son las compuestas, y si no cumple con lo que una proposición compuesta es, pues es simple. En el caso de las proposiciones compuestas vamos a encontrar conectores como la o, la i, entonces, o sí entonces, vamos a colocarlo porque es más lógico encontrarlo como sí, entonces, o sí y solo sí. Podría haber casos especiales como encontrar el ni. Entonces, vamos a escribir algunos ejemplos y vamos a explicar cómo saber si es compuesta o no. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Ya fui a cenar. Acá está el ya fui a cenar por la forma de la conjugación. Estamos hablando de mi persona. Ya fui a cenar. ¿Puede tomar los dos valores? Sí, verdadero o falso. No se fue. En este caso, el no se fue, aunque es una proposición, hay quienes le dan un cierto valor de abierto, porque no nos están indicando quién fue el que no se fue. Entonces, cuando no se tiene al sujeto, o el sujeto queda de esta forma como incógnito, pues se puede decir que no se trata de una proposición. Sin embargo, cumple con algunas características. Aquel automóvil es, acá nos hace falta, es rojo, por ejemplo. Entonces estamos hablando, aunque no sabemos qué auto se está señalando, pues existe la intención. Entonces sí es una proposición. Entonces vemos que está el verbo y directamente después del verbo está la característica o lo que se está observando. Veamos el siguiente. Juan fue al cine, fue un verbo, y compró, otro verbo. Al haber dos verbos, pues lógicamente estamos hablando de una proposición compuesta, pero lo más importante es ver el conector lógico, la i. En otro video, cuando veamos las operaciones básicas de las proposiciones lógicas, vamos a ver las operaciones básicas tienen su propio nombre, sus propias reglas, y vamos a ver que la i me dice algo. Con ver la letra i yo sé que se trata de un tipo de operación. Para adelantar un poco, el nombre normal o el nombre con el que se conoce es conjunción. El siguiente. Para entrar al teatro puedo comprar mi entrada en la taquilla o por internet. Solo tengo un verbo, que es el de poder comprar, pero tengo dos opciones: o lo hago vía taquilla o lo hago vía internet. Y acá está el conector lógico, la o. Entonces en lógica esto se le llama una disyunción, pero puedo observar que es compuesta porque tiene dos opciones. Si compro la entrada hoy, estamos hablando de comprar, entonces me ahorraré un 10%. Estoy comprando y a la vez estoy hablando de algo de ahorro. Pero lo importante es que acá tengo el sí y el entonces. Es una condición. Y de hecho se le llama condicional o implicación. Entonces este tipo de
proposiciones, vemos que ya están más armadas, tienen como que se ven más formales, pues son compuestas, porque me están dando una condición. Si hago algo, entonces hay una consecuencia. Y en el último ejemplo, iré, ahí está el verbo, a la función de teatro si y solo si me acompaña alguien. Entonces, acá puedo ver el sí y solo si. Y en este caso, en lógica, eso se le llama una bicondicional o una equivalencia o doble implicación. En el próximo video vamos a explicar a qué se refiere todo esto, cómo se opera o cómo es que se obtienen los valores de verdadero o falso para todo esto. Entonces, en esta parte lo importante es tener claro a qué se le llama una proposición y poder determinar si dicha proposición es simple o compuesta.